En Galpón Sur brindamos soluciones, calidad, seriedad, servicio. Por eso, la obra que siempre soñó se hace realidad con Galpón Sur, porque allí siempre encontrará materiales de primera calidad, los mejores precios, un servicio de reparto ágil y sin costo. Ofertas siempre. Venga a Galpón Sur. Disfrute su hogar. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Buenas noches, estamos otra vez con Historias de ADN, compartiendo la experiencia, la vida, la trayectoria de muchas personas que hacen su labor silenciosa en nuestra sociedad y que, bueno, mediante este programa queremos darle un poquito de voz, un poquito de notoriedad. Para mí es un honor tener acá en nuestro programa al doctor Marcelo Grela, que ha hecho una labor muy importante en nuestra sociedad en los últimos años y vamos a hablar de todo eso. Pero antes de comenzar, antes de saber el valor que él tiene como en su profesión, sus estudios, sus capacidades, me gustaría hablar de su padre, de Abel Eugenio Grela, que fue un médico muy reconocido, muy querido en nuestra sociedad y también llegó a ser intendente. En un momento donde la política tenía otra visión, ¿no? Tenía otro cariz, donde las personalidades destacadas de la sociedad eran los que estaban queriendo trabajar para el bien común de nuestra sociedad. Bueno, Marcelo, bienvenido. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcelo, contemos un poco si tiene que ver ¿qué influencias tuvo tu padre para la decisión de tu carrera?
para la decisión de tu destino, ¿no? Pues yo creo que la imagen de tu papá ha sido muy importante, una figura pública y una personalidad muy querida en nuestra sociedad. Y bueno, eso quiero saber si también fue una decisión eh, que tuviste para tomar y dedicarte a la medicina. Sí, bueno, como sabrás, digamos que somos amigos, que por ahí no me gusta hablar mucho de lo personal y por ahí de la familia, pero bueno, como vos decís, no puedo dejar de reconocer la figura de mi padre. Y si bien como siempre cuento por ahí, yo no tuve la oportunidad de intercambiar con él una charla ni de medicina, ni mucho menos, porque él falleció cuando nosotros éramos adolescentes, pero bueno, o sea, sí puede haber tenido, por supuesto, alguna influencia porque he vivido, digamos, toda la vida que tiene la familia un médico, digamos, o sea, que ve a su padre salir temprano y volver de muy tarde a la noche, o salir a la madrugada y no saber a qué hora regresa, y también inclusive de poder haberlo acompañado en varias oportunidades, hacer visitas en domicilios o a su sanatorio, bueno, o sea, a diferentes lugares, al hospital, o sea, uno eso lo ha visto, digamos, y seguramente que influyó, pero también, como te contaba en alguna otra oportunidad, digamos, o sea, en mi caso personal, siempre me gustó, me interesó, digamos, o sea, todo lo que tenga que ver con las ciencias naturales, las ciencias biológicas, y vi que, por otro lado, también me interesaba la parte social, alguna profesión de servicio, y bueno, encontré en la medicina también esa forma de agrupar a todas estas disciplinas o estas ciencias que me interesaban. O sea, que seguramente lo de mi padre influyó también algún interés personal, alguna vocación personal. Sí, porque el médico, viste, es una profesión que cuesta primero recibirse, que se estudia toda la vida y que es una vocación de servicio. Una persona que no tiene esa vocación, yo creo que abandona el intento, ¿no? Sí, requiere mucho esfuerzo, mucho estudio y mucha vocación. Y sobre todo el desafío es aún mayor cuando cuando uno se recibe y pasa, digamos, a atender a los pacientes, digamos, y ahí uno es como que, como se dice vulgarmente, le cae la ficha de qué se trata esto. Y bueno, uno trata de hacerlo con la mayor responsabilidad y seriedad y bueno, por supuesto, como decís vos, también hay que formarse continuamente, cada uno en su disciplina y tratar de estar actualizado para poder brindar el mejor servicio, ¿no? Vamos a hablar un poco de tu especialidad y cómo fuiste adquiriendo tus intereses, digamos, en la medicina, cómo fueron desarrollándose tus intereses en el estudio y en la capacitación. Sí, bueno, yo fui a estudiar medicina cuando terminamos el secundario y luego de terminar la carrera, bueno, siempre me interesó alguna especialidad que digamos, sirviera para hacer medicina asistencial, pero también un poquito, vamos a decir así, aunque no es solamente que se refiere al viejo concepto del médico de cabecera, sino también una medicina más familiar, más comunitaria, y bueno, por eso elegí la especialidad de medicina general y familiar, se llama mi especialidad. Si en muchos me pueden conocer como clínico, aunque clínica es la especialidad de medicina que se trata de los problemas de salud del adulto. En el caso mío, digamos, la medicina general familiar se ocupa, digamos, de los problemas más frecuentes de salud o enfermedad, tanto del niño como del adolescente, el adulto, el anciano, el adulto mayor. Y también, bueno, por supuesto, problemas inherentes a la salud femenina. Hemos controlado también a embarazadas de bajo riesgo, hemos realizado prácticas ginecológicas generales, digamos, o sea que es un poquitito más abarcativo en ese aspecto y es lo que antes se conocía como el médico de cabecera, digamos, o sea que atendía a toda la familia, ¿m? Desde el niño más pequeño hasta el abuelito de la familia. Eso serían. Tu especialidad. Sí, esa es la especialidad. Bueno, después tuve la oportunidad de hacer otro tipo de capacitaciones, varios posgrados en epidemiología, que por ahí me conocerán también por ese aspecto. En atención primaria, digamos, que se dedica más a la atención, digamos, del primer nivel de atención que se llama, que es la prevención, la promoción y las prácticas a nivel comunitario. Y bueno, algunas capacitaciones también tuve la oportunidad de visitar otros países en ese aspecto. Y luego también traté de como agrupar todo esto, amalgamarlo y darle como corolario el tema de la
una maestría en salud pública, o sea que también soy magíster en salud pública, que es lo que siempre me interesó, ¿no? Porque ese es el ámbito donde mejor me siento para desempeñar mi función, ¿no? Bueno, hay un tema que también, que a mí me gusta mucho preguntar en el programa, porque me parece que está bueno que desde los protagonistas se sepa verdaderamente lo que pasó con la pandemia, que quede un registro, ¿no? Nosotros pasamos una pandemia, unos años muy, muy duros, y vos estuviste a la cabeza de la protección de nuestra ciudad desde el primer momento y marcándonos el norte desde el primer momento, y fue un proceso muy duro, fue un proceso que algunos tuvimos que lamentar pérdidas y otras consecuencias, digamos, del COVID. Y bueno, yo me gustaría que vos me cuentes tu experiencia en el rol que cumpliste, cómo fue ese proceso de la pandemia. Bueno, sí, por ahí como te decía también en otras notas y en otras charlas, no es solamente mi persona, creo que fue un equipo y muchas personas que se dedicaron a esto, pero por supuesto que me habrán visto como la cara visible muchas veces, lamentablemente dando malas noticias o advirtiendo de posibles riesgos o consecuencias digamos, del aumento de casos, etcétera. Y fue un momento muy complicado para toda la sociedad, para el equipo de salud con más razón. Ese fue un desafío y algo que nos ocurrió a todos, pero en este caso personal, la verdad que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a pasar por algo parecido. Habíamos pasado por la pandemia de gripe A en el 2009, pero bueno, no se puede ni comparar con esto. Esto fue mucho más importante, más grande. Nos enfrentábamos a un virus nuevo, desconocido. Sobre todo era eso, al principio era mucho desconocimiento y muchas referencias de lo que ocurría en otros lugares, y nosotros acá tratando de hacer frente con lo que teníamos, que era casi nada. O sea, entonces, bueno, ese fue el principal inconveniente de todo, y bueno, uno vivió situaciones muy complicadas, muy complejas, digamos, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en todos los aspectos, ¿no? Porque la verdad que fue muy complicado, pero bueno, por suerte pudimos superar esta pandemia, digamos, y bueno, espero que nos haya podido dejar alguna enseñanza también, que es lo que uno pretende de estas situaciones tan complicadas de la vida, ¿no? Marcelo, se aventuraba en aquel momento estudios, digamos, probamos con la ivermectina, con el suero ¿cómo era? De porcino. Sí. Eso bueno, funcionó. En realidad después se utilizó el suero eso? equino, pero después con el suero de convalecientes, digamos. Sí, fueron todos intentos, porque hasta el día de hoy, inclusive nosotros a nivel local no contamos con una medicación que cure las infecciones, en este caso viral por el COVID-19. Entonces, nosotros queríamos tener la cura para tratar de tener una vida más libre, entre comillas, ¿no? O sea, hasta que después toda la sociedad y sobre todo el ámbito científico, médico, se abogó más por las vacunas que por la cura, por la medicación que pueda curarla. Si bien hay tratamientos en otras partes del mundo, son muy caros, muy costosos, y nosotros nunca tuvimos la oportunidad de tenerlos disponibles acá a nivel local. Entonces, sí, hubo muchos intentos, porque la verdad que cuando uno se enfrenta a algo desconocido, como yo te decía, desde el punto de vista del profesional de la salud, creo que muy pocas veces, y no fue esta medio la única, de tanta gravedad y de tanta magnitud en cuanto al riesgo, y uno se sentía realmente desguarnecido, como un soldado va a la guerra desnudo, digamos. O sea, entonces la verdad que no teníamos con qué hacerle frente a esto. Y yo creo que la misma sociedad, las autoridades en ese momento, todos tenían esa percepción de no saber qué iba a pasar porque no teníamos con qué hacerle frente. Entonces ese fue el principal problema. A lo mejor también uno recibía muchos lineamientos, muchas cosas que venían tanto de nación como de provincia, y a nivel local eso era un poquitito diferente, pero bueno, o sea, no teníamos tanta libertad en ese aspecto de decidir por sí solos, digamos, las medidas a seguir, digamos. Entonces, bueno, eso también por ahí pudo haber influido, digamos, un poco en la sensación esa, ¿no? De por un lado de desguarnecimiento, y por otro lado también de mucho encierro y de muchas restricciones, ¿no? Hubo una consecuencia, vos tuviste seguramente
que tenés pacientes que tuvieron COVID y que van a tu consultorio y sobrevivientes, pero que quedaron con algunas secuelas. ¿Se sabe eso? ¿Se está estudiando? ¿Cómo es? Sí, se sigue estudiando el COVID prolongado o el síndrome post-COVID, inclusive, que son otras entidades que han traído, digamos, consecuencias y han cambiado, digamos, la calidad de vida de los pacientes. Son complicaciones que duran mucho tiempo y que le han traído, le han dejado secuelas a los pacientes que han tenido esa evolución, sobre todo. O sea que, bueno, por supuesto que ni hablar de todos los otros trastornos que también están, digamos, que se asocian, ¿no?, a todas las medidas que hubo que tomar y esta sensación, ¿no?, del miedo, del encierro. O sea que son situaciones de salud mental, digamos, de problemas sociales, económicos que trajo acarreado, digamos. Pero el tema de la parte médica del COVID prolongado y el post-COVID, sí, se ven y todavía tenemos pacientes que tienen esas secuelas, ¿no? Bueno, eso nos quedará estudiar en el futuro. Así es. Bueno, nosotros somos amigos de la infancia y siempre hablamos, no siempre, pero últimamente, en los últimos años, hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo de nuestra sociedad, de los problemas que tiene nuestra sociedad. Nosotros hablamos de esos temas. Desde el punto de vista, desde tu especialidad, como dijiste que recién. Epidemiólogo. No. O de médico de familia o médico general. No, la otra posgrado que hiciste. De salud pública. De salud pública, ahí está. ¿Qué le está faltando a nuestra sociedad? Sin echar responsables ni nada, pero bueno, tenemos una sociedad que está cada día más. O sea, hay más centros de atención, hay más sanatorios, cada vez están agrandándose más los centros de salud y bueno, pero ¿qué nos está faltando en medio de este crecimiento exponencial porque Curuzú en los últimos años se ha convertido en un centro de salud regional, ¿no? Sí, eso es innegable. Digamos que Curuzú siempre se destacó, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, de la gran capacidad de sus profesionales y, digamos, y de varios centros de salud importantes. Se han sumado en los últimos años centros de salud, o sea, bueno, ni hablar de lo que es el centro oncológico, ¿no? Pero teníamos también, por ejemplo, acá hay un centro de diálisis que es del todo el sur de la provincia, que atiende a pacientes de todo el sur de la provincia, los 2 sanatorios privados y otras instituciones de salud también que trabajan, además del hospital público, el doctor Fernando Irastorza. Y hay muchos más centros de salud que por ahí no están tan promocionados, pero lo que le decimos salita o centro de salud en cada barrio, que tiene una función muy importante porque atiende a la comunidad de cada barrio y a los problemas más frecuentes que uno puede ver. Y bueno, en mi caso también lo que yo te contaba, esto de la atención primaria, que también soy el responsable de la parte local acá, sobre todo de lo que maneja la provincia. También nos dedicamos un poquito a la salud rural, que es todo un tema también bastante específico, digamos, tiene sus particularidades. Y bueno, por ahí lo que le está faltando, como yo te contaba en varias oportunidades, lo que nosotros vemos por ahí desde la comunidad médica con preocupaciones, por ahí que nos están sumando más profesionales por ahí al staff, digamos, de cada institución y de cada especialidad y de cada sector, digamos, porque hay muchos jóvenes cursubateños que son excelentes profesionales médicos y de las otras profesiones afines, digamos, que deciden por ahí no volver como volvíamos nosotros a nuestro pueblo por cuestiones diversas de expectativas de vida, de cuestiones económicas, digamos, o sea, un sinfín de particularidades que hace que por ahí hace falta un poquitito reforzar esto, ¿no? O sea, la idea esa de poder volver, de poder dar condiciones, digamos, a los profesionales que ahora tienen otras expectativas, porque el mundo ha cambiado y eso es lógico. Y bueno, nosotros por ahí pertenecemos a una todavía las últimas camadas, vamos a decir así, de jóvenes en su momento cuando egresamos del secundario, que nos fuimos algún día pensando en que podíamos volver y poder devolver a nuestro pueblo o hacer algo digamos, para poder progresar, pero dentro del ámbito donde nos habíamos criado, digamos, o sea, y lo veíamos medio hasta como un mandato que teníamos o algo así, digamos, o sea, pero bueno, yo sé que ahora la
la juventud, sobre todo los adolescentes, por ahí tienen otras expectativas y eso hay que reconocerlo y hay que saber trabajarlo para que pueda servir, digamos, para que puedan volver, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Bueno, muchas cosas podemos hablar con Marcelo porque es una persona que tiene una cultura general muy importante. ¿Qué soñamos para Curuzú, Marcelo? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Muy amplia, pero un poco de la mano con lo que te estaba contando en la última pregunta, es eso, digamos. Yo creo que yo lo que sueño es como darle un impulso a lo que se le ha dado mucho impulso en los últimos años a Curuzú, que hay muchas instituciones educativas relacionadas con la salud o no, o sea, de diferentes disciplinas, pero en lo que a mí me toca, he visto que se está haciendo un esfuerzo por crecer, y eso, sin duda que para mí, de la mano del esfuerzo, de la vocación y digamos, digamos, del estudio, digamos, o sea, dar una mayor capacidad de respuesta a nivel local. Para eso también necesitamos por ahí el apoyo político, el apoyo de autoridades provinciales, nacionales, pero digamos, con ese apoyo a la educación podemos seguir creciendo como sociedad, que es lo más importante. Por ahí en esta época que es todo tan rápido, tan de la tecnología, de las redes, de algo un poquito más superficial que lo que uno por ahí estaba acostumbrado a ver, y no hay que desconocer que esto va a seguir ocurriendo, digamos, o sea, pero sí tratar de rescatar eso digamos, que yo te decía, de la vocación, del esfuerzo, del estudio, de la educación, para poder tener una sociedad que pueda progresar, digamos, y superarse. Y bueno, me parece que por ahí va el camino para poder salir adelante, ¿no? Vos también sos docente en varias instituciones educativas de Curuzú y también se está convirtiendo la ciudad en un polo universitario. Estamos recibiendo alumnos de otras ciudades que vienen a capacitarse, a perfeccionarse en Curuzú, y hay varias propuestas destinadas a la salud que bueno, viendo la perspectiva de que es una ciudad que se convirtió en un polo de salud, tener algunas carreras afines es algo que es lo propicio, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué estaría faltando en la parte educativa para estimular y para desarrollar este polo de salud? Sí, con lo del polo de salud yo creo que al momento, por ahí para ser realista, uno ve que en Curuzú existe una propuesta que es lógica, racional, digamos, ¿no? O sea, por ahí sé que hubo unas movidas en algún momento para poder traer otras carreras más largas y más importantes, por ejemplo, como la medicina, que necesita ya un cuerpo docente más importante, gente comprometida que esté mucho tiempo dedicada a eso, y bueno, eso por ahí no es tan fácil de lograr en una ciudad que tiene el tamaño de Curuzú, ¿no? O sea, para hacer algo bien hecho y en forma responsable. Pero bueno, o sea, lo que hay está. Y como también decíamos en otro momento, eso es algo en cuanto a la formación, digamos, de posgrado, terciaria y universitaria. Pero yo también por ahí, aprovechando ya que me habías preguntado qué estoy pensando o qué desearía para Curuzú, digamos, o sea, a mí también me interesa mucho la educación tanto a nivel inicial, primario y secundario. Por supuesto, ni hablar lo que se hace en cada familia, en la casa de cada uno, pero eso ya no depende tanto de uno, ¿no? O sea, pero sí puede dar alguna idea. Yo creo que lo que se viene en cuanto a salud es tratar de estimular lo que sean todos los hábitos de vida saludable, mejorar las condiciones del medio ambiente, que son las enfermedades crónicas que hay en la actualidad. La expectativa de vida ha crecido, hay mucho problema de salud relacionado con adicciones, con cánceres, enfermedades cardiovasculares, complicaciones del tabaquismo. O sea, hay un sinfín del alcoholismo y algunas otras sustancias, por supuesto, que no debemos desconocer. Y eso se logra, digamos, me parece, con la prevención primaria, que es llegar antes de que ocurran los problemas de salud, y para esto es muy importante la educación también. A eso también yo me refería,
porque yo creo que hay que fortalecer lo que es la prevención en el aspecto de la educación, la promoción de la salud, que eso se debe dar en los primeros años de la vida de los seres humanos. Eso sí, por ahí, como dijiste vos, sin echar culpa, sino haciendo una propuesta que sea una crítica constructiva, digamos, deberíamos tratar de mejorar un poquitito. Nosotros tratamos de colaborar muchas veces haciendo talleres o charlas en las escuelas, en distintos establecimientos educativos, pero yo entiendo que debería ser parte de la currícula formal, digamos, educativa de cada nivel. Hablar un poquitito más de salud, que en nuestra época nosotros teníamos materia relacionada con esto y en la actualidad queda muy poco de eso, y se ve después las consecuencias de esto. O sea, uno ve en la práctica diaria, en los problemas de salud o a nivel poblacional. A mí por ahí me toca analizar datos poblacionales, estadísticos desde el punto de vista epidemiológico, que realmente hacemos bastante poco por el tema de la prevención, ¿no? Entonces, ¿es cierto que hay un brote de SIDA y de sífilis en nuestra ciudad? ¿Eso es local o es a nivel nacional? No, a nivel nacional, después de la pandemia hubo un rebrote de varias enfermedades infectocontagiosas, entre ellos la sífilis, que es una enfermedad viejísima, pero que es la enfermedad de notificación más frecuente en toda la República Argentina en los últimos años, de estas enfermedades que son de transmisión sexual. Y de HIV también se dan un aumento de casos, pero lo que más vemos es de sífilis, y seguramente habrá otras enfermedades que son un poquitito menos estudiadas. Estaba viendo algunos artículos relacionados con la hepatitis B, o sea que también se contagia por igual vía que el HIV. Hoy precisamente, esta nota va a salir creo que otro día, pero hoy, 1 de diciembre, es el día de la lucha contra el HIV-Sida. Y estamos tratando, digamos, de ver cómo podemos empezar a trabajar en forma más inteligente para poder hacer más prevención en ese aspecto, que es muy importante. Y la clave también está en los testeos, en diagnosticar los casos que ya están dados en nuestra sociedad, porque esa es la forma de poder ayudar a la persona enferma y de poder evitar que siga contagiando, ¿no? Marcelo, ¿querés dar un mensaje como cierre de esta entrevista? ¿Algo que quedó en el tintero que te gustaría decir? Bueno, no, como te decía, yo creo que el mensaje por ahí es que sin esfuerzo, sin digamos, estudio, sin digamos, esto que yo hablaba de la educación, que es tan importante, desde la casa hasta que uno termina la educación formal y continúa luego durante toda la vida y las diferentes disciplinas y la vida de cada persona. Yo creo que con el esfuerzo y con la vocación y con ese esfuerzo día a día, uno realmente puede contribuir a hacer algo por esta sociedad y que para que seamos cada vez mejores, ¿no? O sea, esa es la idea, me parece. Y que de cada circunstancia que nos toca vivir en la vida, digamos, podamos tener alguna enseñanza, algún aprendizaje que nos ayude a ser mejores personas y aprender, digamos, ¿no? De eso, no solamente tratar de recordarlo como algo triste o algo feo, sino tener un aprendizaje que nos ayude a mejorar. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. ¿Buscás un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Cursuco-Atiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino.
Continuamos con otra entrevista en Historias de ADN. Estamos en esta oportunidad con Teresita Oria, que es jueza de nuestra ciudad, que nos va a contar primero cómo llegó a la vocación de abogada y cómo continuó esa vocación en la carrera del Poder Judicial. ¿Cómo fue eso? ¿Hay una vocación de servicio? ¿Hay una herencia familiar porque tu mamá fue abogada? Un poquito de todo. Primero, gracias Virginia por convocarme y qué lindo tu proyecto. Te estaba diciendo recién, qué linda que cuentes historias así de la gente de Curuzú. No sé si la mía es muy interesante, pero bueno, te la transmito. Yo soy tercera generación de abogados de la familia de parte de mi mamá. Mi hijo ya es cuarta generación. Mi mamá, mi abuelo y mi bisabuelo era juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Mi abuelo abogado, mamá abogada y la verdad es que a mí cuando yo estudiaba era bastante traga, digamos, y me gustaba medio que todo nomás. Es decir, yo también soy una médica frustrada, mis hermanos fueron médicos, me hubiera encantado hacer medicina también. Y bueno, como me resultaba cómodo, yo la veía a mi mamá que trabajaba ahí en mi casa, porque tenía su estudio en casa, y bueno, decidí por la abogacía, que me encantó, y bueno, fue así en parte vocación, no sé si vocación, no sé qué, toda la vida pensé, no, se me dio y me gustó, pero creo que también me hubiera gustado otra cosa de hacerlo, ¿no? Siento que tocabas el piano como un animal así tipo Charly García. No, tocaba el piano, pero era un desastre, no era bueno. Mi abuela era una genia total y ella era mi profesora, me daba clases. Y yo me sentía tan intimidada por mi abuela, tan intimidada que nunca logré tocar bien el piano y bueno, y dejé y después nunca toqué más y mi abuela me regaló un piano que después terminé donando a la SIAC. También nosotros por parte de mi papá somos familias de músicos, mis tías, todos mis hijos son músicos, así que tenemos esa beta artística también por parte paterna, digamos. ¿Nunca volviste más a tocar el piano? Nunca volví. Capaz que son de las cuestiones pendientes que uno tiene porque me encanta la música, me atraviesa la música, es de lo que más me emociona, digamos. Yo no suelo llorar por nada, sino por la música me atraviesa, sí. Bueno, te corté justo quería dar ese bocadillo de tu historia con la música y los Oria también, que es reconocido acá en Curuzú Guatiá. Pero bueno, continuamos hablando de cómo llegaste al juzgado, cómo llegó ese camino, porque es un proceso de ir rindiendo, Yo la verdad que a mí me fueron sucediendo, las cosas no tuve mucho esfuerzo, digamos, me fue pasando y yo estudié en La Plata, porque nosotros todos nacimos en La Plata, mi mamá era de La Plata, así que todos nosotros fuimos a estudiar a La Plata, no teníamos opción, era en La Plata donde se estudiaba. Bueno, yo estudié ahí abogacía, duré muy poco en la carrera porque terminé en 4 años, me vine también porque tenía mi novio acá, con el que actualmente es mi marido, así que me recibí y vine y empecé a trabajar con mi mamá en el estudio y empecé a tener hijos, cada 2 años un hijo, me casé y cada 2 años tenía un hijo. Pero fue muy cómodo para mí porque yo trabajaba en lo de mi mamá y ahí llevaba mis bebés ahí, así que eso me resultó fácil, una familia ampliada muy grande de la parte gaúna, digamos, y bueno, después mi mamá había sido secretaria en el juzgado en una época y siempre me hablaba de la parte de la justicia, de trabajar en la justicia y bueno, entonces ahí me presenté como pasante en el juzgado de Tenena, Recalde. Trabajé 2 años como pasante, que es un régimen que uno tiene un horario, pero no cobras.
tuve 2 años como pasante y no aparecía ningún cargo, no se llamaba concurso. Bueno, después rendí el concurso para secretario y trabajé como secretario. Pero yo previamente ya había trabajado 15 años en la profesión libre. Tuve mi incursión política también con el partido, no sé si te acordás, de la UPC, Unión del Pueblo Cursucuateña. Mira. Claro, y esa fue mi experiencia política, que fue espectacular, extraordinaria. Y en esa oportunidad nosotros se eligieron cargos municipales. Era intendente, concejales y convencionales, constituyente, que fue cuando se dictó la Carta Orgánica. Y ahí salimos con mamá, las 2 convencionales, con un grupo impresionante. Estaba el doctor Barrio Nuevo, Horacio Julio, Duarte Erro, Gran Vila. Yo era muy chiquita y para mí fue una experiencia excepcional. Esa fue como la época de oro de los intelectuales de Curuzú, ¿no? Sí. Bueno, se volvió a encontrar tantas personalidades destacadas de una sociedad que hicieron tanto por Curuzú, porque dejaron un legado muy importante. Sí, la verdad que las reuniones de comisión eran para mí, aparte yo era chica y veía esos monstruos ahí, Y bueno, y después ingresé como secretaria, estuve 8 años de secretaria en el juzgado y después concursé para el cargo de juez y bueno, salí, me eligieron ahí. Y de eso yo entré a la justicia hace 22 años y de juez hace que estoy 12 años. Así que ya estoy en edad de retirarme y sería mi próximo paso, ¿no? Bueno, un paso totalmente merecido, pero yo creo que Curuzú te va a recibir con otras actividades, en otro lugar, pero trabajando siempre por Curuzú, ¿no? Ahora, me gustaría hablar, mira, sos la primer juez o jueza que entrevistamos nosotros en el programa y a mí me interesa mucho porque las cosas que suceden en Curuzú, que salen en la noticia de los portales, en la noticia de los diarios, por ahí uno no tiene muy buena referencia, piensa que la justicia actúa siempre tarde, que tiene un proceso, una burocracia muy lenta. Eso ha cambiado, se han digitalizado, ha habido un cambio rotundo en el proceso. ¿Cuáles son las dificultades que vos tuviste en tu carrera como jueza para dar justicia a la sociedad de Cursucuatiá? Y bueno, uno siempre se queja, pero yo creo que es como una queja generalizada cuando uno trabaja en el gobierno, la falta de presupuesto, digamos, ¿no? La falta de presupuesto y de capacitación. Pero el Poder Judicial ha hecho muchas innovaciones. Y el juzgado, el juzgado a mi cargo, siempre funcionó como juzgado piloto para todas las pruebas que hacía el Poder Judicial. En el interior el juzgado piloto era el mío. Entonces implementaban el expediente digital, arrancaban con nosotros. Cualquier innovación nos pedían a nosotros. Pero hubieron muchas innovaciones. En esa parte es notable el avance, la agilidad que tienen los procesos desde que se digitalizó, ¿no? Antes eran todos escritos, eran expedientes físicos, ahora no existen más expedientes físicos, son todos expedientes digitales. Cambió también la modalidad, porque antes los juzgados eran centro de reunión de los abogados, ya eso no existe más. Los abogados por ahí ni se conocen, ¿no? Acá en Curuzú sí, porque nos conocemos, pero en realidad se perdió esa parte de confraternidad que había entre los abogados. Y bueno, y como también en todas las cuestiones, Dios está en todos lados, pero atiende en Corrientes. Es así. Esa es la verdad, como en tantas otras cosas, en la parte de educación, en la parte de salud y demás. Nosotros encima estamos en el sur, casi saliendo de la provincia, estamos medio último para las decisiones privilegiadas, digamos, ¿no? Yo siempre conté con un personal excepcional, siempre logré, este es uno de los méritos que creo que he tenido de armar un equipo impecable, así que, bueno, considero que trabajamos muy bien y bueno, pero el resto de problemas creo que tiene toda la administración pública, toda, ¿no?
vos estuviste presente en el último Congreso de la Mujer y pusiste un llamado de atención con el hecho de que en Cursú te necesitamos sí o sí para resolver ciertos problemas, un gabinete de salud mental para desarrollar y para tener soluciones. Como vos decís, en Corrientes se atiende todo. Hubo una ley también de salud mental que desarticuló todo un sistema que eso fue un desmedro para la realidad, ¿no? Ya no hay lugares donde llevar a los chicos con problemas de drogas, ¿no es cierto? Es una situación difícil, ¿no? Vos fíjate, Virginia, que eso que vos me estás diciendo ocurrió hace 2 años o 3 años atrás. 2 años. La situación es peor, actualmente es peor. O sea, el tema de salud mental es un tema gravísimo en la ciudad, sigue estando en esa misma situación, no tenemos sala de psiquiatría, sala de atención a enfermos con ese padecimiento, y la situación es cada vez más grave porque la droga es cada vez más presente y no hay forma de tratarlo. No hay ninguna forma de contención ni de tratamiento. Pero bueno, son decisiones políticas. ¿Cuál es la realidad? Si vos podríamos, o sea, por una cosa hablar así en abstracto, pero ¿podés tirar algún número o en el sentido de tirar un panorama para que la sociedad tome conciencia de cuál es la realidad con la droga en nuestra ciudad? A mí esa parte no me compete porque no está dentro de mi competencia. Yo lo que recibo en el juzgado es el desastre que causa la droga. O sea, las madres que vienen desesperadas con su hijo adicto, y digo madre porque siempre son las madres, es la realidad. La que anda es la mamá, la tía, la abuela, esa es una realidad. Entonces, y la historia siempre es la misma, me vendió todo lo que tenía, no se pone violento, no quiere tratarse, siempre la misma historia. Y entonces, muchos recursos no tenemos para ofrecerle. La verdad que no tenemos mucho. Y más que nada, si el chico o la chica adicta no quieren tratarse, es imposible. La ley de salud mental te impide intervenir oficiosamente ante esas situaciones, porque dice, bueno, si vos querés morirte drogado, es tu voluntad. El tema es que en el camino arrastra toda la familia y la familia padece las situaciones, padecen. Y la droga está cada vez más presente en todos los lugares. Nadie está exento de que un hijo o cualquiera de nosotros caigamos en ese problema, porque y por otra parte el alcohol, que es una droga admitida socialmente, que provoca estragos también. Y el tema es que no hay forma de tratarse en la ciudad, ¿no? Y la gente también se suma la droga, la pobreza, problemas mentales, todo es un combo de muy difícil solución, ¿no? Nosotros en la pandemia, vamos a cambiar un poco de tema. Yo siempre hago una pregunta obligada que tengo porque me parece que el programa tiene una función de registrar en la historia lo que nos pasó y registrar la historia de Cursú y de la ciudad. Algunas entrevistas hacemos en otras ciudades, así que porque el programa sale en Mercedes, en Bonplan, en Mariano y Loza y también en Montecaseros. Y queremos plasmar la historia de estos lugares y más que nada contarle los sucesos importantes que sucedieron. Hubo una época que nosotros la atravesamos, pero la atravesamos con mucha sorpresa, mucha incertidumbre, que fue la pandemia. ¿Cómo fue trabajar en la pandemia en un juzgado? ¿Cómo fue? O sea, ¿se cerró directamente? ¿Cómo se adaptaron a la pandemia ustedes? La verdad es que gracias a que previo a la pandemia se había iniciado la digitalización del servicio de justicia, nosotros íbamos un paso adelante en ese tema, un paso adelante. Y bueno, en principio, no sé si te acordás, no salía nadie a la calle, después empezaron a salir los jefes, ¿no? Sí. Para mí fue bastante desesperante porque yo necesito tener contacto con la gente, así que para mí fue fea la situación. Y bueno, y después empezamos a ir los jueces con los secretarios y de a poco se fue, pero gracias a eso, que los abogados podían mandar los escritos a través de internet, digamos, se podía movilizar, se pudo movilizar, ¿viste?
veníamos medio solos, era medio tétrica la calle, porque veíamos que estábamos solos en la calle, pero bueno, ya pasó, parece que hubiera sido en otra vida eso, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que, bueno, nosotros la primer periodo de pandemia, cuando comenzó el confinamiento, nosotros en la Casa del Bicentenario, gracias a Rosita Espica, que es una artesana, empezamos a hacer barbijos y indumentaria COVID. Y pedíamos que nos presten máquinas de coser porque no teníamos. Y bueno, un grupo del Poder Judicial se les ocurrió donar una máquina y gracias a eso nosotros llegamos a hacer cerca de 16.000 barbijos en 2 meses. Indumentaria para la gente que todavía tienen eso. Hicimos unos mamelucos de plástico que yo no sé cómo podían vestirse de esa manera y creo que cumplió su función y eso repartimos para la gente que estaba en situación de trabajo y de prevención durante muchos meses. Así que aprovecho esto para agradecerte a vos y agradecerte a toda la gente del Superior Tribunal, que en aquel momento he mandado una nota, pero me gustaría hacerlo público. Bueno, gracias Virginia, fue una buena idea, digamos. Tere, me gustaría que hablemos de los retos que tiene tu profesión, de tu profesión y tu lugar como jueza y en esta sociedad. Estamos hablando de que te llegan todos los problemas, todas las crisis, todas las situaciones límites que podamos llegar a imaginar, vos lo tenés en tu escritorio. ¿Cuál es el desafío? Y bueno, yo con los años que he tenido trabajando así a cargo de un juzgado, uno se da cuenta que la gente no quiere problemas, es decir, está dispuesta a mediar, a arreglar las causas, ¿viste? Por eso nuestra función más que técnica, porque decir, bueno, en el Código Civil hay muchas cosas que no están en el Código Civil, ¿no? Hay que uno tiene que tener en cuenta las historias familiares, por qué no arreglan, por qué se pelean, porque si quiere intentar un arreglo con la gente, cuando existen ese tipo de problemas, ¿no? Pero la gente está cansada de pelear y quiere paz, y nosotros, el Servicio de Justicia debe propender a eso, a lograr la paz en la ciudadanía, utilizar las leyes y demás, pero para eso, ¿no? Por eso yo me armé en mi sala de audiencia, no es como una sala de audiencia común, no es como, viste, como tenés habitualmente el estrado de los jueces y de acá. La mía es una mesa oval, porque yo quiero que la gente se mire, se vea y se hable, porque hay muchas situaciones de conflicto que la primera vez que hablan es en esa sala, ¿viste? Así que yo tengo esa concepción de la justicia, de que la gente acude a nosotros para que prestemos un servicio, aparte, porque nosotros es un servicio, y yo logré instaurar en la gente que trabaja conmigo que esto es un servicio. No tenemos coronita, tenemos el privilegio de tener buenos sueldos, así que lo nuestro es un servicio que debemos prestar. Y bueno, y fundamentalmente tender a la conciliación, a arreglar los problemas, a solucionar, a hacer cuantas audiencias sean necesarias para arreglar. Y bueno, lo único que la parte más compleja es la de juzgado de familia, ¿no? Ahí realmente se ven cada vez más situaciones de violencia, mucha violencia y bueno, todo mezclado con la droga que hablábamos, con el alcohol también, la desesperanza porque uno ve chicos tan jóvenes que no tienen futuro, entonces están, viste, en la calle, no tienen posibilidad de trabajar, no hay trabajo, ¿viste? Todo eso se transforma en distinto tipo de conflicto que llega al juzgado, ¿no? Estamos viendo muchas situaciones de viejitos abandonados, gente grande abandonada, o porque los hijos se van a trabajar a otro lado, además, o porque no se quieren hacer cargo, que bueno, eso también es todo un drama social, pero bueno, hay que ir piloteándola, porque como te decía, son todos problemas que el Código Civil no te da la solución, no te la da, hay que ingeniársela, hay que ser creativo. Si me pudieras, ahora hace unos días asumieron los diputados y senadores provinciales, ¿qué leyes cambiarías, qué leyes promulgarías para tu oficio, digamos? ¿Qué está haciendo falta
que se legisle y que se piense en cómo resolver una situación o... Vos sabés que las leyes están, no es necesaria ninguna reforma. Acá hay un tema de déficit presupuestario que revienta por todos estos lados que yo te digo, ¿viste? Por la parte de salud, por la parte de educación. Las leyes están y son espectaculares. Lo que pasa es que muchas leyes, como la ley de salud mental, está dictada como si fuéramos Suiza, ¿entendés? Entonces, de imposible aplicación. Dice, dentro de la ley dice que los hospitales de cabecera tienen que tener una sala de psiquiatría. Entonces, vos que tenés el derecho del adulto, de la persona anciana, digamos, tiene derecho a la salud, a la edad, y vos querés aplicar eso, y ¿cómo haces? ¿Viste? El derecho a la mujer que no sea violentada, la embarazada, están las leyes, están, pero es difícil de aplicarlas porque no tenemos presupuesto, no hay recursos. Bueno, vos que trabajaste en el municipio ves cómo funciona todo, sí. ¿Viste? Con creatividad, porque la verdad que en eso los argentinos somos mandados a ser creativos para solucionar las cuestiones, ¿no? Yo siempre hago una pregunta porque cuando yo era directora de cultura, yo volvía a casa y pasaba horas de la noche soñando para Cursú. Ajá. Y al otro día empezaba a hacer las cosas. Ajá. Digamos, como un artista que sueña sus cuadros, sueña sus cosas. Antes de pensar en tu próxima jubilación, ajá, ¿qué te gustaría soñar? ¿Qué te gustaría que se lleve a cabo desde el lugar donde estás? Desde mi juzgado, sí. Decís vos. Ay, o cómo la sociedad, o hacia la sociedad. ¿Cuál sería el sueño de decir, bueno, estuve trabajando todos estos años para esto, para que se logre esto? Yo creo que lo que más conflicto hay, como hablábamos, el tema de la droga, es un tema que a mí me desvela tanta juventud metida en problemas de adicciones. Mi ilusión sería poder tener algún lugar donde puedan, los chicos que quieran curarse, puedan hacer un tratamiento. Eso para mí sería una meta que por ahí la intentaré hacer desde afuera, ¿no es cierto? Pero porque es muy difícil, es un tema muy difícil. No tenemos policía federal en la ciudad, no tenemos gendarmería, son muy escasos los gendarmes que hay, no hay una lucha contra el narcotráfico, con lo cual, ¿eso qué significa? Que van a haber cada vez más y más y más y más, porque la gente se renueva y vemos que cada vez están entrando más chicos, pero por eso, son chicos que están desesperanzados, digamos, es decir, poder ofrecerles un lugar que alguien les haga un mimo, los contenga, les dé alguna esperanza, ¿no es cierto? Pero esa es mi ilusión. La verdad que no tiene que ver mucho con la justicia, sino más que nada con la parte humana, ¿no? De contención, ¿no? Gracias, Tere. No, de nada, Virginia.